Imagina que el hecho de que te ignoren o te subestimen no sea un problema, sino tu mayor ventaja, porque mientras ellos creen que no estás haciendo nada, tú estás construyendo una versión de ti tan sólida que pronto no podrán sacarte de su cabeza. Lo que no saben es que estás a punto de convertirte en su mayor intriga y en el motivo de sus noches en vela. Y es que, cuando dejas de rogar atención, dominas tu silencio y empiezas a brillar con luz propia desde la distancia. Dejas de ser alguien común para convertirte en un misterio, y los misterios nunca se olvidan, se persiguen. Este mensaje no se trata de buscar venganza, sino de recuperar tu poder personal, el poder de controlar lo que los demás sienten sin tener que decir una sola palabra, haciendo que tu calma sea tan atractiva que quien antes te ignoraba, ahora se muera por saber de ti. Prepárate, porque una vez que entiendas que tu energía es un privilegio, serás tú quien decida quién merece estar en tu vida y quién se queda fuera observando tu éxito. Antes de continuar, te voy a pedir que te suscribas, le des un me gusta al video, actives la campanita y compartas. No esperes más y sumérgete en el cambio. Todo depende de ti. Número 1. Dominar la reacción es dominar el juego. Dominar la reacción es dominar el juego. En el estoicismo se enseña que quien controla sus impulsos se convierte en el verdadero maestro de cualquier situación. Porque la fuerza no está en la respuesta, sino en la pausa. Todo comienza en ese instante invisible. Justo cuando alguien dice o hace algo que toca tu ego, que activa tus emociones, que te empuja a reaccionar, ahí es donde la mayoría se pierde porque creen que reaccionar es defenderse, cuando en realidad reaccionar es obedecer. Cada vez que respondes sin pensar, cedes el mando, le entregas al otro el control de tu mente, tu energía y tu paz. Pero cuando logras observar sin responder, algo cambia, se rompe el ciclo. Tú dejas de ser un personaje dentro de su juego y te conviertes en el observador que entiende las reglas sin dejarse arrastrar por ellas. El impulso de reaccionar es biológico. Tu cuerpo se prepara para atacar o huir. El corazón se acelera, la mente imagina posibles escenarios. Las palabras se amontonan esperando salir. Pero en esa tormenta, la conciencia estoica te recuerda que no todo lo que sientes merece una acción inmediata, que no todo lo que percibes necesita respuesta, que la verdadera libertad no está en decir lo que piensas, sino en elegir cuándo hacerlo y cuándo no. El que reacciona primero siempre revela más, muestra sus inseguridades, sus miedos, sus puntos débiles. El que observa, en cambio, conserva el misterio y la ventaja. En las relaciones humanas, el dominio no lo tiene quien grita más fuerte, sino quien permanece más sereno, porque mientras el otro se agita, tú sigues viendo con claridad. Mientras el otro se descompone por la emoción, tú sigues tomando decisiones desde la razón. Dominar la reacción no es reprimirte, es refinarte, es pasar de responder por impulso a actuar con intención, y esa transformación es profunda. Empiezas a notar que no necesitas justificarte tanto, que no todo merece tu explicación, que tu silencio tiene más peso que cualquier argumento. Tu calma comienza a ser un lenguaje en sí misma, un lenguaje que dice: nada de lo que hagas puede sacarme de mi centro. Cuando te entrenas para no reaccionar, desactivas el control emocional que otros intentan ejercer sobre ti. Ya no te afecta si alguien te ignora, te provoca o se aleja, porque entiendes que tu valor no depende de su atención ni tu equilibrio de su aprobación. Quien domina su reacción se vuelve impredecible y la imprevisibilidad desconcierta. Las personas que antes te manipulaban con su ausencia comienzan a perder el poder porque su estrategia deja de funcionar, el silencio deja de dolerte y tu serenidad se convierte en su confusión. Cada vez que sientas la necesidad de responder rápido,
Recuerda que esa prisa no es tuya, es de tu ego. Respira y deja que la emoción se disuelva. Observa sin intervenir. La mayoría de los conflictos se extinguen solos cuando no los alimentas con tu energía. Lo que parecía urgente deja de serlo. Lo que parecía personal deja de doler. Es la magia de la pausa. Te devuelve el control del momento. Practica esto en lo cotidiano. Cuando alguien te interrumpe, cuando no te entienden, cuando algo no sale como esperabas. En lugar de reaccionar, observa cómo se mueve tu mente, cómo se acelera tu respiración. Ese es el laboratorio donde se entrena tu poder. No estás evitando la reacción. Estás domando a tu propio sistema nervioso. Estás convirtiendo el caos en conciencia. Con el tiempo, tu entorno comenzará a notarlo. Tu energía será distinta. Ya no entrarás en discusiones innecesarias. Ya no gastarás tus palabras explicando lo que el silencio ya dejó claro. Los demás empezarán a medir cómo se acercan a ti, porque sabrán que no pueden controlar tus emociones con facilidad, y esa es una forma de respeto que no se pide. Se impone el dominio de ti mismo. Es el dominio del juego. Mientras los demás actúan por impulso, tú actúas por propósito. Mientras otros pierden energía intentando ganar discusiones, tú la conservas para avanzar. Y ahí, sin ruido, sin drama, sin necesidad de demostrar nada, te conviertes en lo que todos buscan. Y pocos logran ser una mente imperturbable, un alma que elige y un ser humano que ya no reacciona, porque aprendió a dirigir cada instante con calma, inteligencia y poder. Número 2. La imprevisibilidad es una forma de autoridad. La imprevisibilidad es una forma de autoridad. En el estoicismo se enseña que quien domina sus respuestas, sus tiempos y su energía, se vuelve libre del control externo y por lo tanto irresistible. Las personas construyen su seguridad en lo predecible. Les da calma saber cómo reaccionas. Cuando apareces, ¿qué harás después? Se sienten en control porque creen conocerte. Pero cuando rompes ese patrón, cuando dejas de actuar como esperan, algo poderoso sucede. Los sacas de su zona de confort. La mente humana odia la incertidumbre y cuando no puede anticipar tus movimientos, empieza a pensar en ti constantemente. Así, la imprevisibilidad se convierte en un imán silencioso, una forma de autoridad que no necesita palabras. Piensa en cuántas veces las personas pierden poder solo por ser demasiado disponibles. Siempre responden rápido, siempre están listos, siempre explican. Creen que eso demuestra interés, pero lo que realmente comunica es necesidad. Quien se anticipa demasiado deja de ser interesante. En cambio, cuando decides moverte a tu propio ritmo, cuando no reaccionas al instante, cuando el silencio se convierte en parte de tu lenguaje, tu presencia se amplifica. La gente empieza a preguntarse, ¿qué estás pensando? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué estás planeando? Esa curiosidad es poder. Ser impredecible no significa jugar juegos o manipular. Significa actuar desde tu centro, no desde la expectativa ajena. Es entender que tu tiempo, tus palabras y tus emociones son recursos valiosos. No los regales por inercia. Si antes respondías en segundos, ahora tómate minutos, horas o incluso días. No porque te hagas el difícil, sino porque eliges cuándo y cómo involucrarte. Esa pausa controlada es una declaración silenciosa. Yo marco el ritmo, no tú. Cuando alguien siente que ya no puede anticiparte, empieza a respetarte más, porque el respeto nace del misterio, de la sensación de que hay algo dentro de ti que no puede controlar ni descifrar. Es ahí donde se rompe el dominio emocional del otro. Quien antes te manejaba con mensajes, con gestos o con ausencia, ahora se enfrenta a un terreno desconocido. Tu serenidad se vuelve desconcertante y tu distancia magnética, el estoico, no busca atención,
pero la atrae porque su comportamiento no depende del entorno. No actúa por impulso ni por reacción. Su energía es constante, su presencia es medida, su silencio es selectivo. Cada acción que toma tiene intención. Por eso, cuando rompe un patrón, el impacto es profundo. Las personas lo notan, sienten la diferencia. Dejas de ser una figura predecible y te conviertes en un misterio digno de observar. Evita caer en la costumbre de responder automáticamente. No te apresures a contestar cada mensaje ni a dar explicaciones cada vez que te las piden. A veces la respuesta más poderosa es ninguna. Otras veces una respuesta breve es suficiente. Cuando hablas menos, cada palabra gana peso. Cuando apareces menos, cada presencia se valora más. No porque te estés escondiendo, sino porque has aprendido a administrar tu energía con sabiduría. Tu imprevisibilidad debe nacer de la estabilidad emocional, no del miedo ni del orgullo. No desapareces para castigar, desapareces para equilibrarte. No cambias de ritmo para manipular, sino para recordar que tu tiempo es tuyo. Esa diferencia lo cambia todo, porque cuando tus decisiones vienen desde la calma, tu poder no es una máscara, es auténtico. Con el tiempo notarás un cambio en cómo los demás te perciben. Tu independencia empezará a inspirar respeto. Ya no te verán como alguien que reacciona, sino como alguien que elige. Y elegir es la forma más pura de libertad. Ser impredecible no te aísla, te posiciona. Te hace alguien que no puede ser fácilmente reemplazado, porque nadie puede anticipar tu siguiente movimiento. Cuando aprendes a moverte desde el misterio, el mundo deja de usar tus hábitos en tu contra. Tu silencio se vuelve una estrategia, tu pausa, un mensaje, tu distancia, un reflejo de madurez. Y entonces sucede algo curioso. Quienes antes te daban por sentado comienzan a buscarte. Quienes creían conocerte empiezan a dudar. Y quienes intentaban dominarte terminan siguiéndote. La imprevisibilidad es el arte de no ser un personaje repetido en la mente de los demás. Es reinventarte cada día, moverte con calma, pero sin aviso. Es convertirte en una fuerza que nadie puede descifrar, porque tu poder no está en lo que haces, sino en cuándo eliges hacerlo. Y cuando llegas a ese punto, ya no compites por atención. La atención simplemente te pertenece. Número 3. El silencio estratégico altera el equilibrio de poder. El silencio estratégico no es ausencia, es presencia controlada. En el estoicismo se considera una de las formas más elevadas de sabiduría, dominar el impulso de reaccionar y convertir el silencio en un espejo que revela verdades que las palabras ocultan. Hay una fuerza enorme en no responder. Cuando alguien te provoca, te desafía o intenta manipularte emocionalmente, el instinto te empuja a explicar, defenderte o justificarte. Pero en el instante en que haces eso, entregas poder. Tu energía se filtra, tu mente se agita y la otra persona entiende que tiene acceso a tu paz. El silencio, en cambio, corta el flujo, no porque ignores, sino porque eliges observar. El estoico no se precipita en medio del caos. Espera, analiza, mide cada movimiento. El silencio altera el equilibrio porque rompe la expectativa. Las personas acostumbradas a obtener respuestas inmediatas sienten control, pero cuando no las reciben, pierden el mapa emocional. Se enfrentan a un vacío que los desestabiliza y en ese vacío aparece la verdad. ¿Quién depende de quién? ¿Quién necesita ser escuchado? ¿Quién busca validación? Mientras más tranquilo permanezcas, más ruido genera su mente. No se trata de frialdad, sino de estrategia. Tu silencio no significa indiferencia, significa que estás operando desde una capa más alta de conciencia. Al mantenerte callado, obligas al otro a enfrentarse consigo mismo.
En ese espacio de incertidumbre, muchos revelan lo que en palabras habrían podido ocultar. Se desesperan, insisten, se contradicen, exponen su miedo al abandono o su necesidad de control. Tú simplemente observas y aprendes. Practicar el silencio requiere disciplina. En un mundo donde todos reaccionan, responder menos es un acto de poder. No responder ante la provocación no te hace débil, te hace dueño de ti mismo. Significa que tus emociones no están a la venta, que nadie puede comprarlas con una simple palabra. La verdadera fortaleza no está en demostrar lo que sientes, sino en elegir cuándo expresarlo y cuándo dejar que el silencio hable por ti. Cuando alguien busca tu reacción, lo que realmente quiere es tu atención, y la atención es energía. Cada vez que reaccionas, alimentas un juego que no te beneficia, pero si eliges no hacerlo, interrumpes el ciclo. Dejas al otro enfrentando el eco de su propia conducta. Es ahí cuando el silencio se convierte en espejo, mostrando con precisión quirúrgica lo que el otro se niega a ver. En el estoicismo, el silencio es también una forma de dominio interno. No callas porque no tengas respuesta. Callas porque no necesitas demostrar nada. Es una forma de desapego emocional. Entiendes que nada de lo que digas cambiará a quien no quiere comprender y que la paz vale más que una victoria verbal. Callar no siempre es ceder, a veces es ganar tiempo, energía y claridad. Aplica esto en tus relaciones, en tus discusiones, en tu vida diaria. Cuando sientas la necesidad de responder, respira y espera. Observa cómo el impulso inicial comienza a disolverse, cómo las emociones se acomodan y la mente recupera control. Descubrirás que muchas respuestas que ibas a dar no eran necesarias, que el silencio ya había dicho todo. El poder del silencio radica en su contraste. En un mundo lleno de ruido, quien calla destaca. En un entorno de ansiedad, quien espera domina el ritmo. La pausa consciente te permite pensar con precisión, actuar con intención y hablar solo cuando tus palabras realmente pueden cambiar algo. Con el tiempo tu entorno aprenderá que no reaccionas, que tu calma no es indiferencia, sino fortaleza. Empezarán a medir sus palabras, a respetar tus límites y a seguir tu ritmo. El silencio los educa a necesidad de discursos, y cuando finalmente hables, tus palabras tendrán peso porque provienen de alguien que no habla por impulso, sino por convicción. Dominar el silencio es dominarte a ti mismo. Es comprender que el poder no siempre se expresa, a veces simplemente se sostiene, y cuando lo logras, ya no necesitas imponerte, porque el mundo empieza a adaptarse a tu quietud. Ese es el verdadero control. Influir sin forzar, dirigir sin hablar, dominar sin ruido. Número 4. La indiferencia elegante es respeto propio. La indiferencia elegante es respeto propio. En el estoicismo se enseña que la verdadera fortaleza no está en controlar a los demás, sino en no permitir que ellos controlen tu estado interno. Ser indiferente no es ser insensible, es haber entendido que no todo merece una reacción, que tu energía es demasiado valiosa para gastarla en intentar corregir lo que no depende de ti. La mayoría de las personas vive atrapada en el juego de las emociones ajenas, responden a provocaciones, buscan validación, se alteran cuando no reciben atención, pero el estoico rompe ese ciclo. Su calma no es frialdad, es claridad. Es la expresión más alta del respeto hacia sí mismo, porque entiende que quien domina su reacción, domina su vida. La indiferencia elegante no busca venganza ni intenta demostrar superioridad. No hay nada que demostrar cuando sabes quién eres. El silencio y la serenidad se vuelven tu respuesta más poderosa. En lugar de caer en discusiones vacías o intentos desesperados de ser comprendido, eliges la neutralidad.
Dejas que los demás interpreten lo que quieran mientras tú conservas tu paz. Esa actitud desarma, desconcierta y al mismo tiempo atrae. Porque lo que no se puede controlar genera curiosidad y lo que no se altera inspira respeto. Cuando alguien intenta provocarte, espera verte perder el control. Quiere ver si todavía puede afectarte, si sigue teniendo poder sobre ti. Pero cuando respondes con calma, sin sarcasmo, sin rabia, sin exceso de palabras, su estrategia se desmorona. La indiferencia rompe la dinámica emocional porque el otro ya no sabe cómo posicionarse. Espera ruido y recibe silencio. Espera reacción y recibe serenidad. En ese contraste comienza a perder su poder y tú recuperas el tuyo. Tu indiferencia debe ser firme, pero no forzada. No se trata de fingir que nada te importa, sino de comprender que no necesitas intervenir en todo para tener valor. El estoico no reprime sus emociones, las observa y al observarlas deja que se disuelvan sin convertirse en actos impulsivos. La elegancia de su indiferencia proviene de su estabilidad interior, no del orgullo. Por eso su calma no hiere, enseña, no busca humillar, sino simplemente marcar un límite invisible. Ya no me manejo en ese nivel. Practica esta indiferencia con elegancia en tu día a día. Cuando alguien te ignore, no respondas con desesperación. Cuando te provoquen, no entres en el juego. Cuando esperen verte alterado, regálales tu silencio. Esa es la diferencia entre el que reacciona y el que elige. No te confundas. Mantenerte sereno no es debilidad, es inteligencia emocional. No responder es un acto de poder cuando la respuesta no aporta nada. Cada vez que eliges no reaccionar, te liberas un poco más del dominio ajeno. Tu calma comienza a hablar por ti. Ya no tienes que explicar lo que vales. Se percibe. Las personas que antes se alimentaban de tu energía se sienten incómodas ante tu quietud, porque su control emocional sobre ti desaparece. Quienes te conocían como alguien impulsivo o sensible ya no saben cómo acercarse, porque ahora tus emociones no son predecibles ni manipulables. Tu indiferencia los obliga a mirarse a sí mismos y eso, aunque no lo digan, los confronta. El estoico sabe que no hay mayor respeto propio que mantenerse en paz frente a la provocación. La indiferencia elegante es un escudo invisible que protege tu mente del caos externo. No necesitas demostrar que has cambiado. El cambio se nota en cómo ya no te afecta lo que antes te hería. Esa es la evolución real cuando dejas de reaccionar porque ya no hay necesidad de hacerlo. Con el tiempo, tu serenidad se vuelve tu mayor autoridad. Ya no necesitas convencer a nadie, ni competir, ni rogar comprensión. Tu energía se vuelve magnética porque emite estabilidad en un mundo que vive agitado. El silencio se convierte en tu firma, la calma en tu reputación y la neutralidad en tu forma de imponerte sin esfuerzo. Y cuando alguien te observe y no entienda cómo logras mantenerte tan tranquilo, no expliques nada. Sonríe, porque en esa sonrisa silenciosa está el mensaje más claro que puedes enviar, que has dejado de luchar por controlar lo que está fuera, porque has conquistado lo único que realmente importa, tu mente. La indiferencia elegante no es distancia, es sabiduría emocional en su forma más pura. Es el arte de mantener tu paz cuando el mundo espera verte caer. Y eso, en tiempos de ruido y ego, es el acto más poderoso de respeto propio. Número 5. El desapego convierte el silencio en estructura. El desapego convierte el silencio en estructura. En el estoicismo se enseña que el verdadero equilibrio nace cuando el silencio deja de ser un recurso temporal y se convierte en tu forma de vivir, en la arquitectura de tu paz interior. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de control. Al principio lo usas como táctica. Callas para no caer en discusiones inútiles, para recuperar poder.
para protegerte del ruido emocional. Pero llega un momento en el que el silencio deja de ser estrategia y se vuelve esencia. Ya no lo haces para obtener una reacción, sino porque has comprendido que la energía que gastabas explicando, justificando o defendiendo era energía que te robaba estabilidad. Cuando el silencio se convierte en estructura, tu vida cambia por completo. Tu atención deja de dispersarse buscando comprensión o aprobación. Ya no sientes la necesidad de convencer a nadie porque entiendes que lo que eres no se explica, se demuestra con presencia. Empiezas a hablar menos, pero cada palabra lleva peso. Empiezas a escuchar más, pero ya no para responder, sino para comprender. El silencio se vuelve tu lenguaje natural, tu filtro ante lo superficial y tu ancla ante lo incierto. El desapego no significa frialdad, significa haber aprendido a soltar la necesidad de controlar cómo los demás te perciben. Mirar una conversación, una relación o una situación con serenidad, sin urgencia. Cuando te desapegas, no te desconectas emocionalmente, simplemente dejas de reaccionar impulsivamente. Comprendes que no necesitas demostrar tu punto, porque la verdad no siempre requiere defensa, y en esa calma, en esa pausa voluntaria, tu silencio se convierte en estructura firme, estable y consciente. La mayoría usa el silencio como castigo, pero el estoico lo usa como cimiento. Lo adopta como una forma de mantener la claridad en un mundo saturado de ruido. No se trata de aislarte, sino de construir un espacio interior donde tu mente no se contamine por las emociones ajenas. Cuando haces del silencio un hábito consciente, descubres que no todo merece respuesta, que no toda pregunta merece explicación y que no toda provocación merece energía. La madurez se mide en la cantidad de veces que decides callar porque entiendes que tu paz vale más que cualquier argumento. Haz del silencio una práctica diaria. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir tiene propósito, si aporta algo, si construye. Si no, guarda silencio. Aprende a comunicar con intención, no con impulso. Cuando eliges tus palabras con precisión, cada una se vuelve significativa. Dejas de llenar los vacíos con ruido y los transformas en espacios donde habita tu poder. Tu silencio deja de ser pasividad y se convierte en estructura emocional, en disciplina espiritual, en respeto propio. En ese proceso notarás algo: tus vínculos cambian. Las personas que solo se alimentaban de tu energía o de tus reacciones comienzan a alejarse porque ya no pueden alimentarse de ti. Tu nueva frecuencia emocional no vibra con la necesidad ni con el drama, sino con la estabilidad. Y quienes valoran la profundidad, el respeto y la autenticidad se quedarán. El silencio actúa como un filtro natural. Separa lo superficial de lo genuino, lo efímero de lo esencial. Tu mente también se transforma. Empiezas a vivir con una tranquilidad que no depende del entorno. El silencio sostenido con intención reorganiza tu interior. Te ayuda a pensar con claridad, a tomar decisiones sin ansiedad, a responder solo cuando realmente lo deseas. Ya no hablas para llenar el espacio. Permites que el espacio te hable. El silencio te enseña que la calma no es un destino, es un entrenamiento. Cuando el silencio se convierte en estructura, adquieres una autoridad que no necesita imponerse. Las personas te escuchan con atención, no porque alces la voz, sino porque cuando hablas, saben que lo haces con razón. Tu presencia empieza a tener un peso diferente, una serenidad que no se puede fingir. No reaccionas, no explicas, no compites. Simplemente estás con una quietud que dice más que cualquier discurso. El desapego es el proceso que le da forma al silencio. Es el molde que transforma la necesidad de ser comprendido en la libertad de ser tú mismo.
Y cuando alcanzas ese nivel, ya no buscas tener la última palabra, porque sabes que el que necesita demostrar poder todavía no lo tiene. El verdadero dominio es el de quien puede guardar silencio sin miedo a desaparecer. Y ahí, en esa calma profunda, en esa quietud llena de significado, el silencio deja de ser refugio y se vuelve estructura. Se convierte en tu hogar interior, donde la mente descansa, la energía se ordena y el alma encuentra su equilibrio. Ese es el punto donde el desapego deja de doler, porque entiendes que no has perdido nada, solo has ganado poder sobre ti mismo. Número 6. La ausencia revela más que la presencia. La ausencia revela más que la presencia. En el estoicismo se enseña que retirarte no siempre es rendirte. A veces es el acto más poderoso de dominio emocional y sabiduría interior. Cuando desapareces, cuando decides callar y alejarte sin explicaciones, algo profundo comienza a suceder en el otro. El cerebro humano odia los vacíos, necesita respuestas, necesita entender. Cuando no las obtiene, las inventa, y en ese proceso, tu ausencia se convierte en un espejo que refleja todo lo que el otro no quería ver. Cada recuerdo, cada palabra, cada gesto tuyo que pasó desapercibido, empieza a volver uno por uno, ahora con un valor que antes no tenía. Lo que era cotidiano se convierte en nostalgia y lo que era seguro se convierte en duda. Tu ausencia obliga al otro a enfrentarse con la realidad que negaba, que la conexión que creía dominar se sostenía también en tu presencia silenciosa. Al irte, revelas cuánto aportabas sin decirlo, cuánto equilibrabas sin imponerlo. Esa es la ironía del silencio. No dice nada, pero lo comunica todo. Las personas que antes ignoraban tus esfuerzos, que daban por sentado tu disponibilidad, descubren que ya no hay mensajes que responder ni energía que absorber. El vacío los confronta y ese vacío pesa. El poder de la ausencia no está en desaparecer por orgullo, sino en hacerlo con propósito. Cuando lo haces desde el ego, buscas que el otro sufra, pero cuando lo haces desde la serenidad, buscas reencontrarte contigo mismo. En ese retiro consciente recuperas tu energía, tu dignidad y tu claridad. Dejas de luchar por ser comprendido y empiezas a comprenderte. Dejas de intentar ser visto y comienzas a verte tú. Esa es la diferencia entre quien huye y quien se eleva. Cuando reduces tu presencia, todo cambia. Tu energía, antes dispersa en conversaciones innecesarias, se concentra. Tu mente, antes atrapada en la reacción constante, encuentra silencio, y en ese silencio algo se reordena. El otro, acostumbrado a tu disponibilidad, empieza a sentir el peso de su descuido. Lo que antes ignoraba, ahora lo analiza. Lo que antes minimizaba, ahora lo valora. La ausencia sostenida con calma tiene el poder de enseñar sin hablar y de corregir sin confrontar, pero para que funcione debe ser coherente. El error más común es romper el silencio antes de tiempo, enviar un mensaje solo para ver si el otro responde, mostrarte disponible solo por ansiedad o curiosidad. En ese instante, el poder se disuelve. La ausencia no puede fingirse, debe vivirse. Si decides desaparecer, hazlo con firmeza. No busques atención, busca equilibrio. No esperes una reacción, espera paz. Tu objetivo no es castigar, sino restaurar el orden interno que el vínculo había alterado. El silencio sostenido es incómodo, pero ahí radica su fuerza. Al principio duele, luego libera, y cuando logras mantenerlo, te das cuenta de que el verdadero cambio no está en lo que el otro hace, sino en lo que tú ya no necesitas hacer. Ya no persigues respuestas, ya no esperas validación. Te das cuenta de que el valor no se demuestra insistiendo, sino sabiendo cuándo retirarte con elegancia.
El estoico entiende que el control no está en manipular al otro, sino en no dejarse manipular por el deseo de ser comprendido. La ausencia bien empleada es una lección silenciosa de límites. No pides respeto, lo impones con tu distancia, no reclamas reconocimiento, lo inspiras al retirarte. Y es entonces cuando sucede algo inevitable. El otro comienza a pensar, piensa en por qué te fuiste, en qué cambió, en qué perdió. La mente busca cerrar el ciclo, pero no puede hacerlo sin ti, y esa imposibilidad se convierte en el eco más fuerte de tu presencia. Tu ausencia bien administrada vale más que 1000 explicaciones, porque el silencio no discute, no se defiende, no se justifica, simplemente existe. Y en su existencia revela verdades que las palabras habrían distorsionado. Con el tiempo, tu retiro consciente deja huellas, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque tu calma contrasta con el ruido emocional del otro. Quien no valoró tu presencia terminará enfrentando la realidad de tu vacío, y cuando eso suceda, entenderá que perderte no fue un accidente, fue una consecuencia. La ausencia, cuando nace de la serenidad, no busca venganza, busca equilibrio. Es la declaración más silenciosa de poder que existe. Decir sin decir, enseñar sin hablar y sanar regresar. Y cuando logras dominar ese arte, descubres que no hay nada más elocuente que desaparecer con paz. Número 7. El verdadero poder es el autocontrol. El verdadero poder es el autocontrol. En el estoicismo se enseña que la mayor conquista no es dominar a los demás, sino dominarte a ti mismo. Todo lo demás, el silencio, la distancia, la serenidad, nace de esa raíz. Piensa por un momento en cuántas veces perdiste el control. No porque te hicieron daño, sino porque cediste tu paz para demostrar algo. Esa es la trampa. El mundo te provoca para que reacciones, para que expliques, para que te defiendas, pero cada vez que lo haces, entregas energía. El estoico comprende que el poder no se grita, se sostiene, no se demuestra con palabras, sino con presencia. El autocontrol no significa reprimir lo que sientes, sino decidir conscientemente qué emoción tiene permiso de actuar y cuál no. Cuando alguien te altera, cuando algo te decepciona, cuando el impulso de responder se vuelve fuerte, ese es el momento exacto donde se mide tu fuerza interior, no en los días tranquilos, sino en medio del caos. El autocontrol no es pasividad, es estrategia. Es entender que no todo merece tu reacción y que cada palabra que ahorras te acerca más al dominio propio. El silencio y la distancia no son tácticas de manipulación, son ejercicios de contención. Son la evidencia de que tu mente manda sobre tu emoción y no al revés. Controlarte a ti mismo no es negar lo que sientes, es observarlo sin dejarte arrastrar. Es mirar la ira, el miedo o la ansiedad y decirles, no decidirán por mí. Esa disciplina crea una calma que no se finge, una energía que no se rompe. Cuando aprendes a mantenerte en tu centro, nada externo puede desequilibrarte por completo. Y ese equilibrio se percibe, se siente. Las personas notan cuando alguien no reacciona desde la necesidad, sino desde la elección. Esa serenidad impone respeto sin levantar la voz. Practicar el autocontrol es construir poder silencioso. No necesitas demostrarlo con impulsos porque se ve en tu mirada, en tu tono, en la manera en que no te apresuras a responder. Quien domina su mente se vuelve inmune a las provocaciones porque entiende que todo intento de desestabilizarte solo tiene poder si tú lo permites. Dejas de ser un reflejo del comportamiento ajeno y te conviertes en un espejo que devuelve calma incluso ante el conflicto. Cuando controlas tus impulsos, dejas de actuar desde la carencia. Ya no hablas para convencer, ni insistes para ser visto, ni reaccionas para demostrar valor. El que domina su interior deja de necesitar la validación externa
Y esa independencia emocional es lo que el mundo interpreta como poder, porque la mayoría se mueve por reacciones, mientras tú eliges cuándo moverte, cómo y para qué. Esa diferencia transforma tu energía. La calma que surge del autocontrol no es fría, es sólida, no significa indiferencia, sino claridad. Sabes que responder a todo no te hace fuerte, te hace predecible. Sabes que la distancia no siempre es rechazo, a veces es protección. Y sabes que el silencio no es debilidad, es una respuesta que el sabio da cuando las palabras sobran. Tu estabilidad desconcierta a quien busca tu reacción porque revela algo que no pueden controlar, tu dominio interno. Para aplicarlo empieza con lo más pequeño. Antes de responder un mensaje que te genera ansiedad, respira. Antes de aclarar un malentendido que solo alimentará el conflicto, espera. Antes de reaccionar ante una provocación, recuerda, no necesito reacción para validar mi existencia. Esa frase es un escudo. Cada vez que la repites, te reprogramas para actuar desde la conciencia y no desde la emoción. Con el tiempo, sentirás la diferencia. Ya no necesitarás demostrar que tienes razón, ni rogar atención, ni buscar explicaciones. Tu silencio se volverá tu mayor lenguaje. Tus acciones serán más medidas, tus decisiones más firmes. Los demás comenzarán a notarlo. Verán que ya no te alteran, que tu energía es constante, que tu equilibrio no depende de su comportamiento y eso los obligará, sin que digas una palabra, a tratarte con más respeto. El verdadero poder no está en controlar lo que los demás hacen, sino en mantenerte dueño de ti en cualquier circunstancia. El estoico lo sabe quien domina su mente, domina su destino. El autocontrol no te aísla, te libera. Porque cuando aprendes a no ser esclavo de tus impulsos, te conviertes en algo que pocos logran ser en este mundo acelerado. Una presencia serena, firme e inquebrantable. Una mente que no necesita reacción porque ya se sabe completa. Número 8. El silencio sostenido reprograma la mente del otro. El silencio sostenido reprograma la mente del otro. En el estoicismo se enseña que el verdadero control no se ejerce gritando ni insistiendo, sino manteniendo la calma cuando el mundo espera tu reacción. El silencio no es un castigo, es una reprogramación psicológica. Cuando decides no responder, no explicar, no justificarte, estás rompiendo un patrón que el otro daba por sentado. La mente humana odia la incertidumbre. Busca constantemente cerrar historias, entender causas, encontrar motivos. Pero cuando dejas de reaccionar, cuando desapareces sin drama ni confrontación, esa mente comienza a entrar en modo búsqueda. Empieza a rellenar el vacío que dejaste con recuerdos, suposiciones y culpas. Y sin que digas una sola palabra, el poder se invierte. El silencio actúa como un espejo, refleja sin distorsión todo lo que el otro no quiso ver mientras estabas presente. Tus palabras, antes ignoradas, comienzan a tener valor. Tus gestos antes subestimados se recuerdan con nostalgia. El cerebro humano no tolera la ausencia sin explicación. Necesita sentido. Por eso, cuando no lo encuentra fuera, lo busca dentro, y es en ese proceso donde se produce la reprogramación. La persona que antes se sentía en control comienza a revivir cada interacción, a cuestionar sus decisiones, a sentir el eco de su propio vacío. El silencio prolongado no destruye, transforma, desarma al ego del otro porque lo priva de su alimento principal, tu reacción. Cada vez que respondes, alimentas el juego. Cada vez que te explicas, mantienes la conexión activa. Pero cuando guardas silencio, desconectas el flujo emocional. No hay más estímulo, no hay más validación. Y es entonces cuando el otro se ve obligado a lidiar con algo que había evitado, su propio reflejo.
No se trata de desaparecer por orgullo ni de fingir desinterés. Se trata de disciplina emocional. Es decidir conscientemente no participar en una dinámica que te desgasta. El estoico comprende que el silencio es una herramienta de claridad. No busca herir con él, sino preservar su energía. Mientras el otro intenta entender tu distancia, tú reconstruyes tu centro y cuanto más sólido te vuelves, más evidente se hace tu ausencia. El impacto psicológico del silencio sostenido es profundo. Al principio, el otro puede sentir alivio, creer que ganó, que la distancia te debilitó, pero con el tiempo, ese alivio se convierte en incomodidad. La mente empieza a preguntarse, ¿por qué no responde? ¿Por qué no insiste? ¿Acaso ya no le importa? Esa duda se convierte en obsesión porque rompe el guión emocional. Antes sabían qué esperar de ti, ahora ya no. Tu imprevisibilidad se vuelve magnética. Lo que antes era costumbre se transforma en misterio y el misterio genera atracción. Para aplicar este principio debes mantener coherencia. No rompas el silencio por impulso ni por curiosidad. No revises si el otro te busca. No dejes rastros. No envíes señales indirectas. Cada intento de ver cómo está es una grieta por donde se escapa tu poder. El silencio solo funciona si es firme. No necesitas mostrar frialdad, solo consistencia. Deja que el tiempo haga su trabajo, porque el silencio tiene una ventaja que ninguna palabra posee, se expande con los días. Lo que hoy es indiferencia, mañana se convierte en pregunta. Lo que hoy es duda, mañana se convierte en deseo. En ese proceso, algo más importante sucede. Te liberas. Ya no eres prisionero de las respuestas del otro, ni de su aprobación, ni de su atención. Mientras su mente se enreda intentando entenderte, la tuya se aclara. Tu energía deja de girar en torno a lo que perdiste y comienza a construir lo que eres. Recuperas el control no porque manipules, sino porque te gobiernas. Con el tiempo notarás que tu ausencia se vuelve presencia. Empieza a pesar, a ocupar espacio en pensamientos ajenos. El otro revisita conversaciones, busca señales, recuerda momentos. Tu serenidad lo desconcierta porque antes dependías de su atención y ahora tu silencio demuestra independencia. No hay nada más poderoso que eso, ser recordado no por lo que dijiste, sino por la calma que dejaste. El silencio sostenido no es una guerra, es una lección. Enseña sin palabras lo que las discusiones no pudieron lograr. Que tu paz no está en juego, que ya no luchas por ser comprendido y que tu energía solo pertenece a quien la respete. En un mundo donde todos hablan para ser escuchados, tu decisión de callar te eleva, porque el que calla con propósito no pierde, transforma. Y quien domina su silencio termina dominando también la mente del otro. Número 9. La calma firme es la forma suprema de poder. La calma firme es la forma suprema de poder. En el estoicismo se enseña que quien domina su mente se vuelve invencible, porque nada externo puede alterar a quien ha conquistado su interior. El verdadero poder no grita, no necesita demostrar, no busca imponerse. La fuerza auténtica se manifiesta en la serenidad, en esa capacidad de mantener el equilibrio cuando todo alrededor se desmorona. La mente reactiva siempre es frágil porque depende de los estímulos externos. Se altera ante el conflicto, se rompe ante la crítica, se desordena ante la incertidumbre, pero la mente tranquila es un muro impenetrable. Observa, comprende y decide cuándo actuar. Esa calma desconcierta a los demás porque esperan ruido, pero encuentran silencio. Esperan drama, pero reciben neutralidad. Ser calmado no significa ser pasivo. Significa tener el control del fuego interno sin dejar que te consuma.
Es el dominio silencioso de tus emociones, el arte de no permitir que la provocación te saque de tu centro. Cuando logras mantenerte sereno ante el caos, te vuelves impredecible. Nadie puede manipularte porque tus reacciones ya no son automáticas. Tu calma se convierte en un lenguaje, una forma de comunicar que no necesitas ganar discusiones para demostrar autoridad. Tu sola presencia transmite equilibrio y eso, en un mundo dominado por la impulsividad, es magnético. La mayoría de las personas vive al servicio de sus emociones. Si las provocan, estallan. Si las ignoran, se derrumban. Si las desafían, reaccionan. Pero el estoico elige otro camino, el de la observación consciente. Cada situación es una oportunidad para practicar el dominio propio. En lugar de responder al instante, respira. En lugar de alimentar la tensión, observa. Y en lugar de entrar en el juego emocional, mantente centrado, porque quien conserva la calma cuando los demás la pierden, automáticamente toma el control del momento. La serenidad constante es una forma de liderazgo silencioso. No se impone por miedo, sino por respeto. Las personas que dominan su energía no necesitan demostrar poder, lo irradian. Y lo más fascinante es que esa calma se vuelve contagiosa. Tu manera de hablar, de moverte, de responder, crea un campo de estabilidad que otros pueden sentir. Cuando todos reaccionan con prisa y tú respondes con pausa, tu presencia se vuelve valiosa. Eres como una roca en medio de una tormenta. Mientras todos se agitan, tú permaneces firme. Practica esa calma como un músculo. Cada día, en cada interacción, haz de la tranquilidad tu prioridad. Cuando algo te provoque, recuerda que no necesitas reaccionar. La provocación pierde sentido cuando no obtienes respuesta. Respira, siente el impulso y deja que pase. Usa tu silencio como escudo, no como arma. La calma no se trata de reprimir, sino de redirigir la energía hacia adentro. Cada vez que eliges no responder al caos, estás fortaleciendo tu poder interior. Estás diciéndole al mundo: no controlo lo que sucede afuera, pero sí controlo cómo me afecta. Esa actitud te transforma. Comienzas a notar cómo tu energía se conserva, cómo tus emociones dejan de agotarte. Empiezas a pensar con más claridad, actuar con precisión y hablar solo cuando tus palabras realmente tienen valor. La gente lo nota. Tu serenidad comienza a inspirar respeto porque ya no eres parte del ruido. Quien antes intentaba manipularte con su silencio o su desprecio, ya no puede hacerlo. Porque tu calma no depende de su atención, sino de tu autocontrol. La calma firme es la forma más elegante de poder. No necesitas confrontar porque la energía del otro se disuelve ante tu estabilidad. No necesitas demostrar porque el equilibrio que proyectas habla por sí mismo. La paz se convierte en tu escudo y también en tu estrategia. Mientras otros gastan energía en intentar desestabilizarte, tú avanzas con una mente clara y un corazón sereno. Esa diferencia crea distancia, y en esa distancia está tu ventaja. Con el tiempo descubres que no hay nada más poderoso que una mente en paz. La calma deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu naturaleza. Ya no es una pose, es tu esencia. Tu energía se vuelve sólida, confiable, inquebrantable y lo más importante, dejas de perseguir el control porque ya lo tienes dentro. Esa es la paradoja del poder estoico. Cuanto más tranquilo te vuelves, más influyente eres. La calma firme no solo te protege, te define. Es la huella de quien se pertenece por completo. Y cuando alcanzas ese nivel, entiendes que la victoria no está en imponerte, sino en mantener tu paz intacta, pase lo que pase. Esa y solo esa es la forma más pura y suprema de poder. Número 10. La verdadera victoria es la libertad interior. La verdadera victoria es la libertad interior.
En el estoicismo se enseña que quien domina su mente no necesita dominar nada más, porque la independencia emocional es la forma más elevada de poder. El verdadero triunfo no se mide por lo que consigues del mundo, sino por lo que el mundo ya no puede quitarte. Puedes perder una relación, un trabajo o la atención de alguien, pero si mantienes la calma, si sigues en pie sin resentimiento ni desesperación, has ganado. Esa es la diferencia entre quien vive reaccionando y quien vive eligiendo. La libertad interior empieza cuando ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, cuando dejas de pedir aprobación y empiezas a darte lo que antes esperabas recibir. Estoico entiende que la mayoría de las personas viven prisioneras del deseo de ser comprendidas, queridas o reconocidas. Su paz depende de la respuesta de los demás y eso las convierte en esclavas emocionales. Pero cuando eliges el silencio, la distancia y la disciplina, rompes esas cadenas invisibles, dejas de actuar desde la carencia y comienzas a actuar desde la plenitud. El poder que antes entregabas intentando ser aceptado regresa a ti y con él llega algo que no se compra ni se finge: serenidad. La libertad interior no se alcanza cuando todo está en calma, sino cuando eres capaz de mantener la calma incluso en medio del caos. Cuando ya no necesitas explicación para retirarte, ni permiso para alejarte, ni atención para sentirte válido, aprendes a estar bien solo. Y esa es una de las victorias más grandes que puede tener el alma. Porque quien puede estar en silencio sin sentirse vacío, ha conquistado la mente. Y quien ha conquistado la mente, ha conquistado la vida. Cuando dejas de reaccionar, dejas de depender, ya no te afecta. Si alguien te ignora porque sabes que tu valor no se reduce a su mirada, ya no te destruye una ausencia, porque entiendes que no puedes perder lo que no te pertenece. Aprendes a sostenerte con tu propia energía sin necesitar combustible emocional externo. Ese equilibrio interior transforma todo. Tus decisiones se vuelven más firmes, tus relaciones más conscientes y tu presencia más respetada. La libertad interior tiene una fuerza silenciosa que se siente incluso sin palabras. Practica esta libertad en lo cotidiano. Si no te responden, no te frustres. Utiliza ese tiempo para avanzar en tus proyectos. Si no recibes reconocimiento, recuérdate que tu trabajo sigue siendo valioso. Si alguien se aleja, no corras detrás. Usa ese espacio para fortalecerte. Aprende a estar bien sin contacto, sin validación, sin ruido. Porque cuando tu bienestar depende únicamente de ti, nadie puede arrebatártelo. El desapego no es frialdad, es protección. No te separa del mundo, te separa del sufrimiento innecesario. La verdadera libertad también implica aceptar que no todo saldrá como esperas, pero que siempre puedes elegir cómo responder. Esa elección constante, esa capacidad de mantener la mente serena cuando las circunstancias cambian, es lo que convierte a una persona común en un ser libre. Ya no reaccionas por impulso, sino por conciencia. Ya no actúas para demostrar, sino para crecer. Y en esa madurez silenciosa encuentras algo que el mundo moderno ha olvidado: paz. El camino hacia la libertad interior no es fácil. Requiere disciplina, soledad y desapego. Pero también ofrece algo que ninguna otra búsqueda puede darte: estabilidad emocional permanente. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo. Dejas de luchar contra lo que no puedes controlar y comienzas a fortalecer lo que sí puedes: tus pensamientos, tus hábitos, tus límites. Cada día que eliges no reaccionar, estás construyendo tu libertad. Cada día que eliges la calma sobre la urgencia, estás ganando terreno en tu propio territorio interno. Y lo más hermoso es que cuando alcanzas esa libertad,
todo alrededor cambia. Ya no te alteran los comportamientos de los demás, ya no dependes de sus tiempos ni de sus emociones. Te conviertes en alguien sólido, inquebrantable, dueño de su ritmo. Tu energía se vuelve magnética porque transmite algo que escasea en este mundo: paz real. Quien logra mantenerse en equilibrio mientras todo se mueve, inspira. La verdadera victoria no está en tener la razón ni en ganar discusiones. Está en no perder tu serenidad por nada ni por nadie. Es mirar una situación difícil y decirte: sigo aquí, sigo en calma, sigo siendo yo. Esa frase dicha desde la conciencia vale más que 1000 conquistas externas, porque cuando ya no necesitas controlar nada fuera de ti, te das cuenta de que lo único que realmente necesitabas era dominar tu interior. Y ese día, sin ruido, sin aplausos, sin testigos, alcanzas la victoria más grande, la libertad que nada ni nadie puede arrebatarte. Si este vídeo te ayuda a ver las cosas de mejor manera e impulso en ti, a cambiar y ser mejor en esta vida, suscríbete, dale me gusta, comparte el video para que todos reciban su dosis de estoicismo y sean mejores personas cada día, y poder traerles cada día contenido de mejor calidad. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.